Abogado Leal, ¿cómo está? Bienvenido, muy buen día. Muy buenos días, Julio. Encantado de saludarle. De igual manera, Ricardo. Un gusto estar con usted. Encantado, abogado. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que tenemos ¿Cómo que saber de este tema? Porque claro, la especulación se va a un tono emocional, pero este es un tema que tiene que ver directamente con lo jurídico. Sí, indiscutiblemente. Cabe destacar que el presidente tiene un poder pleno de otorgar estos indultos. Es el artículo 2, sección 2, cláusula 2, sección 1 de la Constitución. Constitucionalmente está totalmente dentro de su autoridad y potestad. Ahora la cuestión es lo que ha molestado, según algunos reportajes que he visto, algunos miembros del Departamento de Justicia, es la declaración de que él consideró que hubo un procesamiento selectivo del hijo Hunter y ellos consideran que hubo suficiente evidencia para acusarlo, para que haya sido convicto más allá de una duda razonable. De hecho, hasta se declaró culpable. Entonces eso ha molestado mucho porque en realidad el propósito del indulto debería de hacer justicia por misericordia o por el bienestar público. Entonces uno se cuestiona hasta qué punto, y él destaca que él otorga el indulto como padre y como presidente. Entonces ese creo que es el tema más polémico, teniendo que ver si impugna o no la legitimidad del Departamento de Justicia cuando él toma este tipo de acción. Y otro tema también para aclarar, porque claro, es mucho lo que se ha visto, incluso se han visto fotografías de algunas falsas, otras no, de Hunter Biden, pero en este caso la condena tenía que ver con una situación fiscal, fue culpable de delitos fiscales menores. Habían dos casos que ya habían culminado y estaban pendientes de sentencia, que era en este mes. El caso del uso de haber obtenido un arma de fuego, y haber llenado un formulario incorrectamente sin haber puesto su antepasado o su historial de drogadicción. El segundo caso tuvo que ver con sus declaraciones de impuestos y el no haber declarado y no haber pagado sus impuestos a tiempo. Entonces, en ambos casos cabe la posibilidad de enfrentar encarcelamiento y se especulaba que entre uno y otro caso podía enfrentar hasta 3 años de cárcel. Es importante notar que en el caso de las declaraciones de impuestos, él había hecho una declaración de culpabilidad Alford, intentó, donde él no quiso aceptar responsabilidad penal, pero que se iba a declarar culpable por el bienestar del país, etcétera. La Fiscalía del Departamento de Justicia no aceptó eso, dijeron que si se va a declarar culpable, que se tiene que declarar culpable, si no ellos iban para juicio y tenía que aceptar la responsabilidad de lo que se le acusaba referente a sus declaraciones de impuestos. Él aceptó, se declaró culpable. Creo que para ese entonces ya creo que se supo la posibilidad de este indulto. De hecho, en el fin de semana el equipo de abogados de defensa hace como un memorándum legal abogando a favor de que esto pudo haber sido una presentación de cargos o procesamiento selectivo, selective prosecution, que es un término legal importante. Al final de cuentas, el presidente Biden tomó su decisión y sobre todo lo más interesante es que le da el indulto por todas sus acciones que pudieron haber ocurrido en los últimos 10 años, desde el 1 de enero del 14 hasta el 1 de diciembre del 2024. Sí, que eso tengo entendido que ese es un indulto más amplio incluso que el que le otorgó el presidente Gerald Ford al expresidente Richard Nixon. Así es, y creo que tiene su lógica. La lógica es que generalmente un delito federal prescribe a los 5 años. El tiempo de prescripción máximo para un delito federal son 10 años. Y creo que quisieron cubrir la nueva administración que entra de tal manera que han ampliado este indulto para cubrir los últimos 10 años, de tal manera que cualquier delito que pudo haber ocurrido presuntamente ya esté fuera del tiempo de prescripción, de tal manera que no es acusado. Abogado, considerando el poder que tiene el presidente, ¿alguien lo puede cuestionar? Es decir, ¿ahora podría alguna cámara o algún organismo cuestionar esto? No. Constitucionalmente es un poder pleno que él tiene, sobre todo la decisión de la Corte Suprema de Inmunidad Presidencial, pero es que ni siquiera necesita esa decisión de la Corte Suprema porque es un poder de raíz que él tiene en la Constitución. No, y siempre ha sido un poder polémico. Sí. Y claro, porque depende de quién se use, sí, a quién se lo den, ¿no? Es el poder del Rey Sol. No, claro. En un país que nos quitamos de encima
las cadenas del coloniaje cuando éramos gobernados por un déspota del otro lado del mar, y precisamente por eso nace la democracia estadounidense, que ha evolucionado favorablemente a lo largo de estos últimos casi 250 años. Todavía se le otorga al presidente y a muchos gobernadores también. Los gobernadores tienen en su mayoría, en Georgia, no sé si en otro estado, usted debe saber, doctor, no es así. En Georgia, para un perdón tiene que ser una comisión especial, claro, que tiene un proceso ahí, más cuidado. Pero en la mayoría de los estados, a nivel estatal, el gobernador tiene ese mismo poder en cuanto a delitos estatales que pueden incluir el asesinato, a perdonar a un reo. Es así, y de hecho parte de la polémica de esta decisión del presidente Biden es que hay un proceso a nivel federal que se pide el indulto con un abogado de indulto a través del Departamento de Justicia, que es un proceso arduo, largo, complejo. Ellos dan una recomendación que va a la Casa Blanca, y los abogados de la Casa Blanca entonces ya toman otros temas en consideración para determinar si otorgar o no el indulto. Entonces, muchos abogados que se dedican a este tipo de prácticas de pedir indultos o conmutaciones de sentencias también están alarmados porque consideran que hay otros casos que se ha pedido indulto, bien sea porque se haya hecho alguna injusticia, porque la ley cambió, porque la condena es severa en comparación a lo que la ley estipula hoy en día, porque la persona ya es una persona mayor, porque la persona se puede incorporar de nuevo a la sociedad, etcétera, y que en realidad esto ha sido un proceso, en el caso de Hunter Biden, que tal vez no haya pasado por todo el rigor de pedir formalmente el indulto a través del Departamento de Justicia y después la Casa Blanca. Así es, pero no va a cambiar, va a seguir siendo así y va a seguir siendo polémico. Abogado, como siempre, gracias. Especialmente, imagino estas semanas están bastante complejas en su especialidad de inmigración, así que tendrá mucho trabajo. Así es, y pues nada, le insto a todo el mundo que mantengan la calma, que revisen bien sus casos, pero sí es importante que revisen sus casos antes de la nueva administración. Abogado, muchas gracias, muy buen día.